El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino. No, se llamará Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar diciendo a Dios, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. La tarea de la misión de Elías en tiempos o en sus tiempos, en el momento en que el Señor lo envió a predicar y lo envió con una misión específica al pueblo de Israel que se había pervertido. Se habían pervertido los elegidos del Señor, empezando por los reyes o el rey que había de turno. Se habían pervertido los sacerdotes, los profetas. En época del profeta Isaías, del profeta Elías, eran muchísimos los profetas que habían recibido carismas de parte del Señor. Un fenómeno en Israel que incluso se convirtió en una institución y era el carisma profético. Dios había derramado el espíritu profético en cientos de personas, no eran ni siquiera decenares, cientos de personas. Pero ante la perversión de los reyes que tenían como tarea gobernar al pueblo en nombre de Yahvé, ante la perversión de los sacerdotes que tenían el cargo de orientar el culto y la liturgia de Israel, ante la perversión de incluso muchas personas que mirando este mal ejemplo de ellos, sin darse cuenta que era un ejemplo incorrecto, se fueron detrás de ellos. Muchos de los profetas se dejaron viciar de esto. Unos por miedo a que los trataran mal, a que los excluyeran, a que los persiguieran, a que los difamaran, a que los juzgaran mal y se pervirtieron. Otros porque les gustaba la plata, tenían intereses económicos y también se dejaron arrastrar del amor a las riquezas, del amor a los bienes materiales. Otros profetas se dejaron seducir por el amor al poder y entonces cuando Dios mandaba profetizar, profetizaban a su manera, de manera que el rey se sintiera contento y que el rey no se fuera a sentir perjudicado
por alguna exhortación. Y así sucesivamente cientos de profetas se pervirtieron. Cuando Elías incluso reta a 400 de ellos para ofrecer un sacrificio, nos dice la Sagrada Escritura que eran cientos los que se habían pervertido. Y de hecho Elías entra en una gran crisis y comienza a huir, porque cuando comienza ese diálogo con el Señor de por qué está huyendo, y dice que por celo del Señor, por celo de Yahvé, dice: solamente he quedado yo de todos tus profetas. ¿En qué consiste la grandeza de Elías? No en que no fue probado, no en que no sufrió, porque tuvo crisis muy fuertes, sino en que se mantuvo firme en la verdad. Elías no renunció a la verdad, a pesar de que el miedo muchas veces lo abrazó, lo atacó, a pesar de que humanamente hablando se sintió incapaz de seguir predicando, pero el Señor le mandó un ángel, le mandó un cuervo y después se le manifestó y le renovó las fuerzas. Y Elías termina siendo un ícono del profetismo de Israel. Fue grande porque perseveró en la fe, fue grande porque perseveró en la verdad, fue grande porque se mantuvo fiel al Señor, no porque no haya sufrido, porque sufrió muchísimo. Y por eso ya los profetas hablan de una segunda venida de Elías. Elías se manifestará, y de hecho en el monte Tabor, de los dos personajes que estaban con Jesús en el momento de la transfiguración, en el momento sublime de la gloria a la que estamos llamados todos, estaban hablando con él Moisés y Elías. Cuando Elías vino al pueblo de Israel en los tiempos de Jesús como precursor, la gente no lo reconoció. Ni siquiera los discípulos del Señor se dieron cuenta que Elías había estado dentro de ellos, porque esperaban un personaje fantástico, esperaban un personaje en medio de los estruendos, porque Elías fue llevado al cielo por un torbellino de fuego, y así lo vieron gloriosamente, y todos esperaron una manifestación gloriosa de Elías, notoria, cuantitativa, eso que hace espectáculo, que reúne gente, ¿sí? Eso que crea impacto mundial. Y esperaban así, un Elías así. Cuando le preguntan a Jesús cuándo iba a venir Elías, ya había muerto Juan Bautista. Y Jesús les dice: Elías ya vino. Y hicieron con él lo que quisieron. De hecho, Juan Bautista, su forma de vivir fue un escándalo, porque se vistió diferente a como todos esperaban que se iba a vestir Elías, con unos harapientos raros, pobres, sobrios. Elías no vivió en medio del lujo, sino de la sobriedad, la pobreza. Vivía en el desierto y se alimentaba de una manera extraña, y decían que estaba loco, que había perdido la cabeza. Y enseguida se viene a predicar un bautismo de conversión y a llamar raza de víboras a los mismos fariseos y a quienes habían pervertido la ley de Israel, la fe de Israel, porque comenzó a decirle a todo el mundo que nada estaba bien, incluyendo a los más fervorosos, piadosos, religiosos del tiempo. Les dijo que nada de eso estaba sirviendo y que ese culto
no era un culto verdadero. Y por eso dice el profeta Malaquías que se presentaría como fuego de fundidor, porque a muchas personas su predicación los comenzó a quemar. Y había algunos que no resistían su predicación, porque los sacudía, no al modo que hace el viento, los torbellinos con los árboles, sino peor, les sacudía las entrañas y el corazón, y algunos los dejaba bien sacudidos, porque su predicación era muy fuerte. Elías se manifestó como fuego de fundidor, como lejía que pela, y eso estaba haciendo sufrir a la gente, a tal punto que Herodías, la compañera que ilícitamente se había conseguido Herodes, no soportó y buscó su muerte. Y aunque Herodes sabía que Juan Bautista tenía la razón, le tenía miedo y no se atrevía a tocarlo. Pero la ira, la rabia, el odio de Herodías hizo que Herodes le mochara la cabeza. Y así terminó Elías. El Señor en el libro del Apocalipsis habla de dos testigos. Antes del toque de las últimas trompetas, que serán el anuncio de que ya está cerca la liberación, de que ya se acerca la segunda venida del Señor, es decir, antes de la gran tribulación. Y entonces dice que esos dos testigos atormentaron a toda la tierra con su predicación. Y esos dos testigos ya se han manifestado en nuestros tiempos, pero estamos tan ciegos que no los hemos reconocido, ni nos damos cuenta. Es el espíritu de Elías, es el espíritu de Juan Bautista, que en la iglesia ha hablado y ha llamado la atención y nos ha llamado a la conversión. Cuando Benedicto XVI le dijo a Europa que estaba muy mal y que estaba desconvertida y que iba para la perdición, Europa se llenó de rabia y se convirtió en un tormento para Europa. Y buscaron desacreditarlo con toda la fuerza y con toda la gana, incluso hasta miembros de la misma iglesia, incluyendo obispos, sacerdotes, incluyendo consagrados, teólogos, que no soportaron esa lejía que salía de la boca de Benedicto XVI, no soportaron ese fuego de fundición que salía de su boca y no han soportado su doctrina. Y por eso hay algunos que ni siquiera lo leen. El mismo Benedicto XVI lo recuerda en su escrito póstumo de cómo en algunos seminarios, casas de formación de Estados Unidos y Alemania, le prohibían a los seminaristas leer sus obras. Él mismo lo testimonia. Ahí está en sus obras póstumas. Yo hice el ejercicio en algunos estudios teológicos y miraba, simplemente por mirar, las fuentes bibliográficas en los cursos de teología, y Ratzinger muy poco aparecía. Porque le dijo a la humanidad y nos dijo a todos en la iglesia que teníamos que convertirnos. Y no nos gustó esa palabra. Y dice hoy el profeta Malaquías,
Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y a destruir. Y a quien escuchó a Benedicto XVI, hoy el corazón ya se le comienza a llenar de alegría porque sabe que tenía la razón. A quien le prestó atención como profeta del Señor, hoy ya el corazón se le está llenando de un gozo inmenso porque sabe que se acerca la liberación y porque sabe que él tenía la razón. Y sobre esos ya no hay vestigios de la ira del Señor. Experimentan una ternura muy grande y ya comienzan a experimentar una ilusión muy grande en el corazón. Otros la van a comenzar a experimentar porque se aferraron a sus palabras, a sus instrucciones y han hecho caso. Pero hay de los que no escucharon, hay de los que no atendieron, porque la fuerza del Señor se manifestará y esa dolerá más, esa azotará más fuerte. Por eso hoy leíamos o proclamábamos en el Salmo: levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Bienaventurados los que han llorado por causa de la justicia. Bienaventurados los que han sufrido por hacer las cosas bien, por ser fieles al Señor. Bienaventurados los que han padecido por mantenerse fieles a la palabra del Señor, porque como Isabel y Zacarías, hoy pueden cantar el Benedictus. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Dirá el libro del Apocalipsis: ay de la prostituta, ay de la que apostató, ay de la que se entregó a los placeres del mundo y se dejó seducir por la Jezabel que quiso seducir a Elías, la esposa del rey, que manipuló el poder del rey para tener todo lo que ella quería. Hay de aquellos en la iglesia que se han dejado manipular por los poderes políticos y han prostituido la pureza de la gracia del Señor en sus corazones por obedecer más a los poderes políticos y a las autoridades de este mundo que a Dios. Hay de aquellos que han manipulado la fe para obtener poder político y se han aprovechado de gente inocente, manipulando sus conciencias, haciendo cosas arbitrarias desde la vida espiritual, manipulando a la gente que ignorantemente ya desconoce la palabra del Señor y desconoce la ley del Señor. Hay de aquellos católicos y las consecuencias ya están recayendo sobre ellos, que manipularon miles de conciencias en Colombia, llevándolos a cometer una traición al Señor, considerando que el mal era bueno y haciéndole creer a la gente con sus predicaciones, con sus consejos y enseñanzas, que elegir un mal menor era aplaudido por Dios, era aceptado por Dios. Hay de aquellos porque les recae el fuego del Señor. Para destruirlos, no, para convertirlos. Porque cuando uno no es dócil y no es humilde y sencillo para escuchar las correcciones que amorosamente comienza a hacerle el Señor y se obstina y se resiste a ellas, pues después le tocará probar la vara del castigo. Y no porque Dios castigue,
sino porque Dios deja y permite recaer sobre nosotros los efectos de nuestras malas decisiones. No es Dios. Son nuestras malas decisiones que como una pelota la tira uno al piso y inmediatamente rebota. Y muchos católicos hoy ya están padeciendo eso. Unos fueron atentos y escucharon la voz del Señor cuando les dijo que había que cambiar y que había que convertirse y que había que pedir perdón, y lo hicieron humildemente. Y en atención a eso es que el Señor nos sigue manifestando su misericordia, porque hubo gente humilde, hubo otra gente obstinada, empecinada en no atender el llamado del Señor, y eso trae sus consecuencias. Consecuencias muy negativas que el Señor quiso evitarnos. Consecuencias dolorosísimas que el Señor no quiso que nos repercutieran. Las quiso evitar, pero muchos no aceptaron. Elías ha venido. Elías se ha manifestado. Juan el Bautista ha hablado. Y por eso un hombre tan grande, decía Jesús, que entre los nacidos de mujer no había uno como Juan el Bautista. Y mientras Juan estaba vivo, el Señor dijo que el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que Juan el Bautista. ¿Qué será ahora Juan el Bautista en el reino de los cielos? Si en aquel momento el más pequeño era más grande que él. A mí se me eriza la piel de pensar lo que es Juan el Bautista hoy en el reino de los cielos, porque le fue fiel al Señor. En el credo nosotros profesamos, es dogma de fe, verdad de fe. Decimos, creo en la comunión de los santos. Y aunque a Juan no lo vemos físicamente, Juan está predicando hoy. Y de su boca sale lejía y sale fuego para atormentar, llamando a la conversión, llamando al cambio. Y lo está haciendo en la iglesia. Se preguntarán cuál será el otro testigo. Claro que lo hay, y ha venido, y se ha manifestado. Y por eso nosotros tenemos que ser como niños para escuchar la palabra del Señor. Tenemos que pedirle al Señor la docilidad, sobre todo la sencillez de los niños para creer. No es que el niño sea ingenuo, es que confía tanto en su papá, que si su papá le dice que en el cielo hay 50 estrellas, el niño le cree a su papá que hay 50 estrellas. Porque tiene una limpieza tan grande para creer. Una vez recuerdo una niña pequeña, 2, 3 añitos tenía, y no quería estar en la Eucaristía porque antes de la Eucaristía me vio echando el vino en una de las vinajeras y me dijo que qué era eso, y yo por tratar de explicarle le dije que era vino y que después ese vino se iba a convertir en la sangre del Señor. Por una catequesis incompetente, incompleta de mi parte, la niña se asustó. ¿Creyó? Creyó tanto que dijo que ya no quería ver sangre en la Eucaristía. Y ya después me tocó sentarme con ella a decirle que ese Jesús que moría también resucitaba.
Y ella decía que ella no quería que a su niño Jesús le hicieran eso. ¿Se lo creyó? Pidámosle al Señor que nos dé una fe muy grande para descubrir esos dos testigos, porque dice el libro del Apocalipsis que cuando murieron el mundo hizo fiesta y se alegró. Los mataron y los dejaron tirados. Dos testigos que nos dejaron un regalo muy grande, el catecismo de la Iglesia Católica. Dos hombres de blanco. San Juan Pablo II y Benedicto XVI nos dejaron ese tesoro tan grande del catecismo. Y ahí está la predicación de los dos testigos que atormenta al mundo e incluso a muchos en la Iglesia. Hoy algunos se asustan por el tema de la bendición de personas del mismo sexo y el catecismo es claro, vayan a él para que no se angustien y para que se den cuenta qué está pasando hoy en la Iglesia. Vayan, escuchen la predicación de Elías y de Juan el Bautista, que está en el catecismo de la Iglesia Católica, para que sepan lo que está sucediendo. Y lo que va a seguir pasando en la Iglesia, porque el catecismo es claro en decirnos que muchos se están vendiendo y se van a vender y van a apostatar de la verdad por soluciones religiosas aparentes. Ojo que son soluciones religiosas aparentes. Si la gente no escucha hoy a Elías y a Juan el Bautista, que nos han hablado en el catecismo, si los católicos no los escuchamos y nos podemos escuchar majaderías en internet de predicadores, sacerdotes que están más desorientados que quién sabe quién, y a ver qué dice y qué opina sobre las uniones homosexuales, la gente está desorientada y no cogen la predicación de Elías y de Juan el Bautista que está en el catecismo. Hoy hay una apostasía entre los católicos. La gente está ciega y son escuchando predicadores y ahorita a ver qué dice este otro, en quién están confiando, a quién están escuchando. Sigan escuchando a quien no deben escuchar para que vean cómo van a terminar. El catecismo está virgen, virgen. Y ahí nos dejó el Señor lo que nosotros necesitábamos para vivir estos tiempos. Y todos, nadie puede decir que no tiene la posibilidad de acceder al catecismo, todos. Incluso Benedicto XVI, para hacernos el camino más fácil, nos regaló el compendio del catecismo, preguntas y respuestas. Pero somos nosotros y no nos podemos excusar. Hace poco, acá en esta misión, una abuelita mayor, yo creo que tenía casi 80 años, literal nos comenzó a dar fórmulas del catecismo del padre Astete, y un católico no tiene excusa para decir que es que no comprende o no entiende, si estos abuelitos sin estudio lo entendían y lo comprendían y se lo aprendieron de memoria. No tenemos excusa. Muchos de ellos aprendieron a leer con el catecismo del padre Astete, sin grandes estudios, sin grandes dones extraordinarios. Claro, tienen el don extraordinario de la fe que recibieron en el bautismo y la están explotando. Pero todos tenemos la posibilidad. No podemos ser negligentes y dejarnos distraer en otras cosas que nos pueden llevar a la perdición. Que hoy podamos alegrarnos con el Señor por el nacimiento de Juan el Bautista.
y cantar el Benedictus, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque Juan ha nacido. Juan es su nombre, y este niño es grande, y será grande para estos tiempos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.